que engloba todo esto que es la tanatología. Vamos a escuchar a Yesenia Diamond, que desde Bolivia nos tiene un comentario que nos va a ilustrar un poco más acerca de lo que es la pérdida. Jessie, te damos la bienvenida acá a Sexto Sentido y gracias por colaborar aquí en este gran programa. Hola Anita, me da gusto saludarte y saludar a los que hoy nos sintonizan. Hoy quiero hablarte sobre lo que es una pérdida. Y una pérdida es todo aquello que amo o he amado y de repente ya no está. El ser humano está obligado muchas veces a renunciar a todas las personas y cosas amadas, ya que todo podemos perderlo. Ese trabajo maravilloso mañana se puede perder. La casa, el automóvil, cualquier cosa. La lista es larga. Actualmente el ser humano se confronta con el cambio constante y vertiginoso, siendo necesario para las personas aprender a vivir y elaborar sus duelos con conocimiento y rapidez, sin negarlo ni elaborarlo, simplemente vivirlo, sentirlo y aceptarlo, con la conciencia de que el cambio es la constante de la vida moderna. Todo cambio lleva implícito una pérdida, y toda pérdida surge de un cambio. Desde Bolivia, para Sexto Sentido, Jessie Diamond, les mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, Jessie, y así es. Hay que tener en cuenta que hoy en día el ser humano pues se está enfrentando a constantes cambios en su vida, pero estos cambios son necesarios también para pues aprender a vivir, y al hacer el cambio estamos perdiendo cosas, y estas pérdidas hay que hacerlas con conocimiento y rapidez, pero sin negar lo que estamos perdiendo, sin negar el sentimiento que está generando esta pérdida, y también elaborarlo y vivirlo, sentirlo y aceptarlo. Muchas gracias, Jessie, por esta frase que hoy nos quedamos. Espero que hoy medites en esta frase que hoy Yesenia nos acaba de dar, y que es muy importante que la tengas durante todo el día, que la escribas. Te la comparto. Todo cambio lleva implícita una pérdida, y toda pérdida surge de un cambio. Muchas gracias, Jessie, te mandamos un gran saludo. También le mandamos un saludo a Andrea Lozano, que nos está escuchando ahí en el estado de Monterrey. Y el día de hoy ya está aquí mi gran amiga Iris Kentia Gómez Ramos, quien, para empezar, es madre de familia, es docente en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la UABJO, es psicóloga y tiene especialidad en psicoterapia gestal y es tanatóloga. Y también una de las cosas por las que me inspira esta mujer, Iris, es porque tiene una fundación que se llama Vivir en Libertad. Y esta fundación ayuda a las mujeres que pasaron por abuso sexual en la infancia. Y yo creo que todo va ligado, ¿no, Iris? Porque el aprender también a vivir en libertad tiene mucho que ver con las pérdidas. Cómo podemos vivir en libertad, ¿no? Y te doy la bienvenida. Y antes de empezar con este diálogo, quiero que me ayudes a explicarles un poco más a los radioescuchas qué es la tanatología, ¿no? Porque este concepto lo hemos escuchado tal vez muchas veces, ya está siendo más común, pero muy pocos también no hablan acerca de este concepto. Entonces, ¿nos puedes explicar qué es la tanatología? Pues primero que nada, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí. Y sí, te voy a empezar primeramente por definir qué es la tanatología. Fíjate que etimológicamente, tanatología quiere decir estudio o tratado de la muerte. Sin embargo, el estudio de la tanatología va más allá acerca de lo que es la muerte. Tiene varios objetivos. Sin embargo, en este momento te voy a mencionar 4. Uno de ellos es, como mencionaba Yesenia, uno de ellos es primeramente trabajar con la pérdida. Desde el momento en que nacemos estamos teniendo pérdidas. Incluso en la mañana, desde que tú te levantas, incluso las células de tu cuerpo las estás perdiendo y tú no las sientes. Entonces es trabajar con las pérdidas.
Cuando tú pierdes algo, para algunas personas es muy difícil. Imagínate perder un trabajo, perder la muerte de un ser querido, un divorcio, perder algún miembro de tu cuerpo o inclusive la libertad, ¿no? Entonces, en esto trabaja la tanatología, ¿no? En ayudarte en ese proceso de duelo cuando tú has perdido algo. Y un duelo, pues duele, ¿no? Claro. Entonces, para eso es la tanatología, para apoyarte en ese proceso de duelo. Porque, pues siempre duele cuando pierdes algo. Otro de los objetivos es ayudarte al bien morir. ¿Qué es eso? ¿No? Hay personas que están en cama, que están moribundas, entonces la tanatología va a ayudar a esa persona al bien morir. Cuando hablo del bien morir me refiero a esa persona, aunque esté en cama, aunque esté moribunda, importa por el simple hecho de ser ella y por el simple hecho de ser una persona. Entonces va a ayudar a esta persona a que en su trayecto de la vida a la muerte sea dentro de lo que cabe, lo más menos doloroso, ¿no? Y cumplir, digamos, con sus deseos, ¿no? Entonces, ese es uno. Y otro de los objetivos de estudio de la tanatología principalmente es al vivir, ¿no? No tanto al estudio de la muerte, porque una vez que te mueres, pues ya como que no hay mucho, ¿no? Sí. que estudiarle, ¿no? Entonces es más que todo a vivir, enfocarte, pues ahora sí que en tu presente. ¿Qué cosa tienes ahorita en tu presente que tienes que disfrutar? Para que cuando llegue el momento en que tú tengas que irte, o cuando una persona tenga que irse, tú puedas desprenderte fácilmente de eso, ¿no? Mira, te voy a leer ahorita una frase de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es la pionera de la tanatología. Entonces, ella escribe en uno de sus libros, y dice: mis pacientes moribundos me enseñaron mucho más que lo que es morirse. Me dieron lecciones sobre lo que podrían haber hecho y no hicieron hasta que fue demasiado tarde. Contemplan su vida pasada y me enseñan las cosas que tenían verdadero sentido, no sobre cómo morirse, sino cómo vivir. Elizabeth Kubler-Ross. Entonces la tanatología, aparte te digo de estos objetivos que tiene, principalmente creo que es ese, el aprender a vivir. ¿Qué pasaría, Ana, si te dijeran: a ver, Ana, hoy es tu último día en la tierra? ¿Qué harías? Yo creo que haría lo que nunca hice en estos años que llevo acá en esta tierra, ¿no? Así es. Creo que no te quedarías con ganas de nada. Sí. Creo que darías las gracias a aquellas personas que han hecho mucho por ti y tal vez no lo has hecho. Creo que te darías el chance de otorgar y dar el perdón, ¿no? Claro. Creo que irías con esa persona que tal vez tienes un asunto pendiente, sin importar quién tuvo la razón. Irías y harías las paces, ¿no? Prácticamente eso es uno de los objetivos más grandes, yo creo, de la tanatología, ¿no? Vive y vive de la mejor manera. No sabes cuándo van a venir un día por ti, claro, por así decirlo, o cuándo tu corazón va a dejar de latir, o cuándo va una persona a morir de tus familiares y van a quedar muchas cosas inconclusas. Sí. Y ahí vienen los famosos hubiera hecho esto. Claro. Que, bueno, más adelante yo creo que se va a hablar de los hubiera, ¿no? Que, como dicen, no existen, pero en sí yo creo que la tanatología sí nos ayuda a ver, ¿no? Más allá de nuestras situaciones. Y muchas veces nosotros también al perder, porque si perdemos algo y si nos duele es porque queríamos esa pérdida, ¿no? Y muchas veces nosotros elegimos perder eso. Obviamente no. Creo que nadie va a elegir perder, por ejemplo, un miembro de tu cuerpo. Nadie va a elegir que se te muera una familia. La vida, como yo te decía, desde el momento en que tú naces, o como dice Yesenia, son los cambios, ¿no? Entonces siempre vas a tener pérdidas. Aunque no quieras, vas a tener pérdidas. Pero tú tienes que adaptarte a esas pérdidas, ¿no? Y como yo te decía, toda pérdida implica un duelo. Sí.
Y ese duelo pasa por 5 etapas, ¿no? Ok. Y muchas veces dentro de este duelo importa demasiado la actitud que tomamos, ¿no? Claro. ¿Cómo enfrentamos este duelo, no? Claro, mira, en un duelo hay 5 etapas. La primera es la negación. Es esta etapa de cuando, por ejemplo, te dicen, no sé, se acaba de morir un familiar tuyo. Entonces, ese proceso de negación es de, no es cierto. Lo que me estás diciendo es mentira. Esto no me está pasando a mí, ¿no? Sí. Niegas aquello que te están diciendo. Niegas tu realidad. Claro, ¿no? la niegas. La segunda etapa es de enojo. Es, ¿por qué a mí? Te enojas con todos. Te enojas contigo mismo de, ¿por qué no hice? ¿Por qué no dije? Te enojas con el otro de, ¿por qué te fuiste y por qué me dejaste? Te enojas hasta inclusive con Dios, ¿por qué te lo llevas? ¿No? Hay mucho enojo en la segunda parte, en estas etapas del duelo. La tercera es la negociación. Esta parte como que empiezas a hacer como un trato con Dios, como esa esperanza, como, bueno, ¿no? Ya se murió, pero tengo que continuar. Y estas etapas, bueno, voy a terminarlas mejor y ya te menciono con respecto de la actitud que a veces tenemos en eso. Y luego pasamos a la cuarta etapa, que es un proceso de tristeza, ¿no? Hay mucha tristeza dentro de mí. Estoy triste porque me duele, porque me tengo que adaptar a aquello que ya no tengo, ¿no? Y la última etapa es la de aceptación, ¿no? Acepto que ya no está conmigo, pero ¿qué tengo que hacer ahora para aceptarla? Y esta actitud que tú dices es muy importante en estas etapas, porque las etapas van a cambiar. A veces vas a estar en la negación, a veces vas a estar en el enojo, a veces vas a estar en la tristeza, pero otra vez la niegas. Entonces, esa actitud que tú tienes es muy importante, porque debo de encontrarle un sentido a pesar de esta pérdida que tengo. Sí, ¿no? Sí. Y si nosotros nos enfocamos en una sola etapa, por ejemplo, en la tristeza, Uh-huh. si una persona solo se enfoca en esa etapa, ¿qué es lo que pasa con la persona, aparte de que no cumple con este proceso de duelo? Uh-huh. Lo ideal es que en el duelo no se estanque uno en ninguna etapa, pero si una persona ya llega a estancarse, digamos, en la tristeza, tiene que salir de ahí, porque si no la tristeza muchas veces va a impedir que haga ciertas actividades, ¿no? Porque está triste, se va a aislar, va a estar llorando, ¿no? Entonces lo ideal para eso es la tanatología, acompañarte en estos procesos de duelo para que puedas, no para que no te duela, no para que sea así express, no, sino para que puedas vivir esas etapas de la forma más sana posible. Y lo más importante es encontrarle un sentido a esto. El saber que, ok, ya pasé por todas las etapas, sí estoy triste, pero algo bueno va a salir de aquí. Sí. Algo bueno tiene que salir de aquí. Siempre viendo lo bueno de toda esta situación que estás viviendo, ¿no? Claro, encontrarle un sentido. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué sentido voy a encontrar si me acaba de morir mi hijo? A ver, ¿no? Dime, ¿qué sentido? Porque hay personas que me han dicho así, ¿qué hay de bueno en esto? Acabo de perder a un hijo, ¿no? Pero yo conozco a personas que han perdido a sus hijos y de esa tristeza o de esa pérdida ayudan a otras para sanar en este duelo. Entonces es encontrar un sentido a aquella pérdida. Estamos aquí en Sexto Sentido con Iris Kentia Gómez Ramos. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Iris, vamos a tener que hacer una pausa. No quisiera hacerla porque estamos justamente hablando de lo que es la tanatología. Si quieres comunicarte para resolver alguna duda que tengas acerca de esto que es la tanatología, o si deseas comunicarte para enviar saludos simplemente, los teléfonos en cabina están dispuestos y disponibles para ti. Son el 133-6080. Aquí en Estéreo 1 queremos escucharte, el 133-6080, para que tú puedas hablar
con Iris, aprovechar que ella está aquí ahorita en el estudio, acá en Sexto Sentido, y vamos a una pausa, pero regresamos. Facebook, Ana Splinker. Twitter, Ana Splinker. Instagram, Ana Splinker. Sexto Sentido. Continuamos. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. 106.1 FM. Estéreo 1, siempre contigo. Sexto Sentido. Regresamos. Así es, estamos aquí en Sexto Sentido. El día de hoy tenemos a una invitadaza, a Iris, ya estoy confundiendo acá a las colaboradoras, a Iris Kentia Gómez Ramos, quien es psicóloga y tiene esta especialidad en tanatología, y estamos hablando sobre qué es la tanatología, este estudio, este tratado acerca de la muerte, y que uno de los objetivos principales pues es el trabajar con tu pérdida, el ayudarte en este proceso de duelo, de pérdida. La tanatología te ayuda a el bien morir, a vivir a pesar de tus circunstancias que muchas veces pues parecen que están en nuestra contra, pero pues de todo eso hay que siempre sacar el lado bueno, el lado positivo a todo lo que uno está viviendo ante una pérdida, tal vez de un ser querido, tal vez de un trabajo, tal vez de algo que nosotros queremos. Y hace un rato, Iris, antes de irnos al corte, hablábamos de las etapas del proceso que se vive ante esta pérdida, la negación, el enojo, cuando hay una negociación, después podemos pasar a la tristeza y a la aceptación. Pero también ya tenemos un enlace con Nilka Suárez, quien es una colaboradora que a lo largo de estos sábados que nosotros podemos darte y brindarte estas herramientas para que tú puedas desarrollar tu potencial y pues puedas tener un mejor desarrollo tanto emocional, físico. Esta Nilka nos ha acompañado a lo largo de estos programas. Y te damos la bienvenida, Nilka, también ya tienes hasta tu club de fans, y Nilka nos tiene también un audio acerca sobre pues de esto que estamos tratando el día de hoy, de las pérdidas. Saludos, Ana, y de nuevo es un placer poder saludar a tus radioescuchas. En esta ocasión estaré hablando sobre el duelo, y es que el duelo es un recinto de abstracción y retiro donde se elabora la experiencia de pérdida. Es un proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y sistemático ante la pérdida, y que por lo general produce dolor, sufrimiento y desorganización en la vida de la persona. Los duelos surgen de cualquier pérdida que se tenga en la vida, siempre y cuando lo perdido sea valioso. De lo contrario, puede pasar inadvertido. Los duelos pueden surgir en cualquier ámbito de la vida, por ejemplo, el físico, la salud y enfermedad, psicoemocional, a través de las emociones y sentimientos, social, de la no pertenencia o discriminación social, espiritual, por la pérdida de sentido de la vida. Recuerda, la capacidad de enfrentar las pérdidas en la vida es el ingrediente básico para superar los miedos y la angustia que significan la propia muerte. Desde Venezuela, para Sexto Sentido, Nilka Suárez. Muchas gracias, Nilka, por tus comentarios que sábado tras sábado nos ilustran, nos edifican, nos ayudan un poco a entender más acerca de los temas que hemos estado tratando. Y sí, como decía Nilka, los duelos surgen de cualquier pérdida que tengamos, siempre y cuando esta pérdida haya sido algo valioso o significativo en nuestras vidas. Y tenemos que recordar
que la capacidad de enfrentar las pérdidas en la vida es el ingrediente básico para superar los miedos y las angustias que significan la propia muerte. Hace unos momentos hablábamos con Iris, quien hoy nos acompaña aquí en Sexto Sentido, sobre esta actitud que se toma ante las pérdidas, ante los duelos. Y Iris, hablábamos sobre el proceso que se vive en el duelo, que nos mencionabas que hay negación al principio, ¿no? El no querer aceptar la situación, hay enojo, hay negociación, hay tristeza y por último hay aceptación. Y que nos comentabas que muchas veces este proceso no es como uniforme, es a veces brincamos de una etapa a la otra, ¿no? Así es. Y aproximadamente, ¿qué tiempo dura este proceso? O sea, ¿tiene un tiempo de duración este proceso de duelo? ¿O es general para todos? ¿El duelo tiene como regla que va a durar tanto periodo de tiempo en tu vida? ¿O va variando dependiendo de la situación de cada persona? Ok, va a depender de la pérdida. Obviamente del objeto significativo. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que un duelo sano puede ser en los 2 años, ¿no? Máximo 2 años. Hay algunos autores que dicen que pasando esos 2 años, si no superaste el duelo, es un duelo patológico. Sin embargo, de mi experiencia, Ana, te puedo decir que no hay una regla para un duelo, un tiempo. Cada persona tiene un ritmo diferente, cada persona tiene una manera de procesar su tristeza y su dolor de diferente forma, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, o sea, menciono que los autores dicen que 2 años, sin embargo, cada persona lo va a procesar diferente. Hace un momento tú mencionaste el "y si hubiera", Sí. si yo hubiera hecho esto. Esto es muy común en un proceso de duelo, ¿no? Y si hubiera hecho esto, ¿por qué no dije? ¿Por qué no hice? Esas frases son las que te estancan mucho tiempo en el duelo, porque generan culpa. Y la culpa muchas veces hace que el proceso de duelo pues se alargue. No es lo mismo, por ejemplo, el cambiarme de casa, que también es un duelo, Claro. a la pérdida, por ejemplo, de un miembro. Una mujer, por ejemplo, que pierda un seno. Sí. No es lo mismo el duelo de esa persona que se cambió de casa o que se divorció a un duelo de, por ejemplo, que te quiten una mama, ¿no? O que pierdas un hijo. Entonces, cada duelo es diferente. Por lo regular, el duelo que a veces tienen los que perdieron a una pareja o que perdieron a un hijo se prolonga más. Entonces te digo, pues no hay una regla como específica, el tiempo que ellos necesiten. Sin embargo, sí, el tanatólogo tiene que ver que no vaya a haber un atore en alguna de estas etapas, porque entonces si ya está atorado en una de estas etapas, la persona, vamos a suponer que está mucho tiempo ya en el enojo, ¿no? Entonces sí es apoyarlo para que entonces la persona pueda pasar a la siguiente etapa. Esa es una de las funciones de la tanatología. Te voy a ayudar, te voy a acompañar en estas etapas para que no te quedes estancado ahí. Y tu duelo, te digo, sea pues lo más sano que puedas llevar. Te va a doler, inevitablemente te va a doler, Sí. pero te voy a acompañar para que ese dolor sea sano, para que ese dolor te permita surgir algo bueno de ti. Por ejemplo, esto se hubiera, ¿no? Por ejemplo, ya perdí a la persona, ya no hice esto con ella, ya no le dije tal vez que la quería, Sí. pero hay personas que todavía están vivas. Si no pude hacerlo con la otra, puedo hacerlo con las que sí están vivas. Y eso es parte también de la tanatología. Ok, lo perdiste, sí, pero ahora tienes que enfocarte a lo que sí tienes, ya no a lo que no tienes, ahora lo que sí tienes. Ok, perdiste tal vez ese trabajo, pero ahora tienes la oportunidad de tener un nuevo trabajo, buscar otro trabajo. O murió la persona, ya no está, pero tienes a otras personas más que puedes hacer eso que no pudiste hacer con ella. Claro. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo saber también si alguna persona que nos está escuchando, alguien que nos está sintonizando, cómo ella o él puede saber en qué etapa está de estos procesos de duelo? Uh-huh. Una persona que acaba de perder una
no sé, que esté pasando por un duelo, debe de identificar. Si estoy en la negación, estoy creyendo que todavía va a llegar esa persona. De decir, no ha muerto. Va a llegar un día. Yo sé que mi hijo o mi esposo va a llegar un día y va a abrir esa puerta y va a llegar. Yo he visto a personas, o hemos escuchado también que hay personas que están esperando todavía a la persona que ya se murió. No sé si has escuchado. Y mantienen estas habitaciones tipo museo, que están la cama como la dejó, intocable. Siguen poniendo el plato todavía en la mesa, o el plato o el vaso de la persona que llegó. Servido y lleno. Y servido. Y dice, es que mi hijo va a volver. Mi hijo no va, un día va a llegar y va a abrir la puerta. Y ya no está. Entonces es un proceso esa de negación. Si yo todavía vivo creyendo que igual mi esposo va a regresar, va a volver conmigo, y ya llevo mucho tiempo así creyendo, estoy en una negación. Y tal vez ya el esposo ya hizo su vida. Ya, su familia, sus... Claro. O hay mujeres que creen, Ana, o la pareja ya se separó, tienen a sus hijos, tienen a su... y todavía siguen creyendo que va a volver con ellas. No, es una negación. Si ya estoy pasando mucho tiempo en ella, estoy atorada en la negación. En el enojo, estoy muy enojada conmigo porque no hice, porque no dije, o estoy muy enojada con el otro. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y eso puede producir también amargura en la vida de Totalmente. la persona. Algo que ahorita que acabas de mencionar es muy importante en este proceso de duelo, una palabra clave, que es el perdón. Es necesario que yo perdone inclusive al que ya no está porque se fue. Sí. Tengo que perdonarme por muchas cosas que no hice y que ahora quiero hacerlas y no puedo. Hay personas que me dicen, Iris, es que si tan solo tuviera un minuto para ver a mi papá, le diría todo aquello que no le dije, o lo abrazaría, o le diría tantas cosas que no pude hacerlo. Entonces, a veces tengo que perdonarme por lo que no hice, ¿no? Sí. Entonces es un proceso, el proceso. Y muchas veces también perdonarte a ti mismo por no haber perdonado muchas veces a la otra persona. Exacto. O sabes que también yo he llevado a las personas a perdonar al agresor que hizo que se muriera su familiar. Que es un tema... Claro. Y a veces me dicen, Iris, pero ¿cómo voy a perdonar si este canijo asesinó a, ¿no? Y muchos pueden decir, es que no hay perdón para ese tipo de No personas. lo merece, ¿no? Claro. Y es necesario, porque si no perdonas, no vas a vivir, te digo, tu duelo de la mejor forma, ¿no? Claro. Entonces, una palabra clave aquí es el perdón. Cuando cuando estoy muy atorada en la tristeza, ¿no? Cuando estoy muy triste, cuando la tristeza hace que ya no haga yo mis actividades que yo hacía antes. Ya no puedo levantarme, ya no puedo ni ir a trabajar, no le encuentro un sentido a la vida. Cuando solamente estoy pensando en la persona, en lo que no hice y en lo que no hubo. Entonces, si hay personas, radioescuchas, que están identificándose con estas etapas, pues creo que es momento de que busquen ayuda, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ya cuando se llega a la aceptación, que puede que haya una recaída en la persona al ya ver, ok, acepto todo esto, ya hubo un perdón, y puede que otra vez regrese a la negación. Cuando hay una aceptación, es lo ideal en el proceso, ¿no? O sea, ya acepté, ya perdoné, ya me perdoné a mí misma, ya expresé mi enojo, ya me permití estar triste, ¿no? Ya acepté que la persona ya no está. Probablemente cada persona es diferente, entonces probablemente pueda haber un momento en que sí se enoje todavía, pero cuando tú llegas a la aceptación ya no, ya es, te recuerdo ya con cariño, te recuerdo ya con cariño. Puede que de repente llore, pero ya no es un dolor físico a veces o emocional, ¿no? O sea, sí te recuerdo, me duele, pero más que todo es la aceptación, ya no estás. ¿Sabes cuándo
probablemente puedan sentirse tristes o recordar mucho a la persona es cuando hay fechas importantes, como Navidad, el cumpleaños, el aniversario. O simplemente algún estímulo, ¿no? Claro. Un olor, algo que les recordaba a ellos. Una canción y dices, esta canción le gustaba mucho a, no sé, a mi hermana, ya no está. La recuerdo, pero ya no me duele, ¿no? Claro. O sea, sí te recuerdo, me da un poquito de tristeza, pero ya no me duele, ¿no? Y puedo seguir con mi vida adelante. Claro. Eso es la aceptación. Claro. Estamos aquí con Iris Kentia Gómez Ramos, quien es psicóloga con especialidad en tanatología, hablando sobre esto que es muy significativo para nosotros, cómo aprender a vivir después de una pérdida. Y si tú tienes alguna duda, aprovecha que aquí está Iris, quien nos está explicando de este tema. Los teléfonos en cabina están a tu disposición, 1-33-60-80, para que te puedas comunicar, para que puedas hablar con nosotros. También queremos escucharte, o simplemente para mandar saludos y comentar acerca de cómo te está edificando este tema. 1-33-60-80, teléfonos en cabina para que te puedas comunicar con nosotros, o para que podamos seguirnos más de cerca y estar pues más en contacto. Nuestras redes sociales están también a tu disposición: Facebook, Twitter e Instagram. Ana Splinker, me puedes encontrar en las diferentes redes sociales. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa, pero enseguida regresamos. Sexto sentido. Continuamos. Estéreo 1, siempre contigo. 106.1 FM. Estéreo 1, siempre contigo. Sexto sentido. Regresamos. Estamos aquí ya al aire en Sexto Sentido. Te damos las gracias a todos aquellos que nos están sintonizando en diferentes lugares del estado tan bello acá de Oaxaca, o en los diferentes lugares del país, y también en otros países que nos están sintonizando por medio de Red Global Noticias. Y DJ Uzi, ya tenemos una llamada al aire porque quieren saber un poco más acerca de este tema que es sobre la tanatología. Igual, si tú quieres comunicarte con nosotros para enviar saludos o algún comentario, los teléfonos en cabina están disponibles para ti: 1-33-60-80. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pues la verdad marcaba para felicitarlos por el tema del día de hoy. Muchas porque gracias. Se me hace muy interesante, y lo que dijo la psicóloga pues es muy cierto. Entonces quería saber informes sobre ella, y pues que sigan poniendo este tipo de temas, que es bien importante, porque yo creo que todos pasamos por esta situación de pérdida o de cómo poder superarla, ¿no? Claro que Entonces sí. la verdad es que los felicito, y pues quisiera informes de la psicóloga, donde da consultas, no sé, todo eso, por favor. Gracias. Claro que sí. Iris, ¿dónde te podemos encontrar para poder saber más acerca de este tema? Ok. Mi número es el 044-951-160-6105, o el teléfono local es 51-363-08, o tengo una página también del Face que se llama Vivir en Libertad. Hay varios, pero el mío es el que tiene una mariposita, color amarillo. Ok, ¿en algún lugar fijo que te podamos encontrar? La dirección es Carretera Microondas, número 217, Colonia Lomas del Crestón. Ok, ahí ya acaba de Iris mencionar en dónde dónde la podemos encontrar.
¿Y algún otro comentario que quieras hacer aquí a Iris? No, es todo. Muchas gracias, señorita, por la información. Gracias a ti por haberte comunicado y gracias por sintonizarnos. Y pues estábamos hablando, Iris, acerca de lo que una persona puede pasar a través de este duelo, qué síntomas tiene cada proceso de este duelo. Y como lo mencionaba esta radio escucha, es muy importante, es un tema del que muchas veces no hablamos, también porque tenemos muchas veces miedo a la muerte. Y este tabú acerca de este tema de la muerte muchas veces no nos deja, como lo mencionábamos hace rato, vivir en libertad, vivir bien, saber cómo vivir a pesar de un diagnóstico. Y muchas veces una enfermedad muy común que nos puede dar este diagnóstico o una enfermedad ya letal, mortal, es el cáncer, que claro, de seguro algún radio escucha tiene algún familiar, algún conocido, algún ser querido, o incluso esta persona está pasando por este diagnóstico tan fuerte como es el cáncer y nos cerramos en el diagnóstico que nos dan: cáncer igual a muerte, y de inmediato caemos tal vez muchas veces en la depresión o simplemente sentimos que el mundo ya se está acabando, ¿no? Y es una enfermedad que cada vez escuchamos más y más. ¿Cómo, Iris, psicológicamente, qué emociones percibe el paciente ante esta noticia? Uy, si pudiera yo decirte cuántas cosas no pasan. Pues no, cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer, pues inevitablemente van a haber estas emociones que ya mencioné en el duelo, ¿no? Como enojo, ira, tristeza, ¿no? Incluso siempre, como tú dices, asociamos la palabra cáncer con muerte. Sin embargo, si la enfermedad llega a presentarse en mi vida, es porque algo mi cuerpo me está hablando. Cuando yo tengo cualquier enfermedad, pero principalmente el cáncer, es revisar qué hay, para qué está esta enfermedad en mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo que necesito ahora prestarle atención, qué hay que necesito muchas veces perdonar. Hay autores que dicen que, te digo, no es una ley, ¿no? Pero hay autores que dicen que si el cáncer muchas veces sale a manera de purificación porque hay una falta de perdón. Entonces son autores, ¿no? Entonces, las personas que pasan por un proceso de cáncer, híjole, son un manojo de emociones, son sumamente vulnerables, porque no solo es el miedo a morir, sino el miedo: ¿qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si yo muero, ¿qué va a haber? Cuando una persona tiene cáncer, pues tiene también varias pérdidas, ¿no? Es la pérdida de la salud, a veces la pérdida del trabajo, claro. Son varias pérdidas en una pérdida. Entonces, son muy vulnerables. Desde que reciben el el diagnóstico, desde que están recibiendo muchas veces las quimios, las radios, son, híjole, muy fuertes. Yo he estado con personas con las quimios. Yo inclusive también he acompañado a personas con cáncer. Entonces, pero también, así como hay personas muy vulnerables, hay personas también que me han enseñado una fortaleza que tú dices, ¿de dónde la sacan? Claro. ¿No? Y a veces hay personas, bueno, han sido muy pocas, pero yo conocí a una mujer que me decía: Iris, mañana voy a mi quimio, y se maquillaba y se iba, decía: yo no voy a tener cara así de triste, porque por lo regular están sentados, están en sus sillones y están recibiendo la quimio, y dice: yo no voy a estar así, ¿no? Entonces, a veces creo que ella es la que transmite muchas veces alegría a los que están allá. Entonces, cada persona es diferente, cada persona vive su enfermedad de diferente manera. Hay personas muy molestas y hay personas que encuentran aún en la enfermedad un sentido, que son muy pocas. Claro. Y un paciente, o una persona, más bien dicho, una persona que tiene cáncer, ¿cómo puede transitar este proceso de
pues de pérdidas, o sea, emocionalmente, cómo la tanatología ayuda a esta persona a transitar este proceso tan duro. Ok. Primero es expresar todas las emociones que él está sintiendo. Me siento triste, me siento vulnerable, no sé, acompañarlo también en esta parte del dolor, y principalmente, aunque no quiera, es llevarlo también. ¿Qué pasa si no va a haber un proceso de sanidad? ¿Qué va a pasar si tú mueres? Tienes que dejar un testamento. Si tú llegas a morir, no sabemos si vas a morir, pero ¿qué va a pasar? Hacerle consciente a la persona qué va a pasar. Deja un testamento. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar tal vez con la casa que tú construiste? ¿A quién se la vas a dejar? ¿Cómo te gustaría tus últimos días de vida? Porque yo voy a defender eso. ¿Cómo te gustaría que fuera tu muerte? ¿Cómo te gustaría que sea tu funeral? Parte de eso de la tanatología es eso. Entonces, si tú quieres, hay personas que dicen, no, yo mi funeral quiero música, quiero que les den de comer mucho chocolate, pozole, ok, ya se lo hiciste saber a tus familiares. Entonces, la tanatología, te digo, no solo va a acompañar, también lo va a acompañar en el proceso de sanidad, obviamente, pero también ver eso, porque como tú ahorita dijiste, cuando hablamos de muerte, nadie quiere hablar de muerte, y menos de mi propia muerte. Claro. Es como, ay, no, toco madera, sí, no quiero hablar de eso. Es algo que nadie ni siquiera quiere pensar, ¿no? Pero tú tienes que hacerle ver también a esa persona, a ver, si mueres, ¿qué va a pasar con eso? Sí. Haz tu testamento. ¿Cómo quieres que sea tu funeral? ¿Qué te gustaría que hubiera en tu funeral? Te estás despidiendo de este mundo. Y sobre todo, yo lo que practico mucho es, ok, si vas en cualquier proceso de pérdida y en cualquier proceso de enfermedad, de cáncer, o que ya se vayan a morir, siempre me gusta mucho que la persona toque su área espiritual. Sí. No hay más. Porque el tanatólogo podrá hacer y podrá decir, pero si una persona no contacta con ese Dios que él tiene, pues no va. Siento que en vano va a ser todo eso. Entonces yo lo que siempre procuro, yo te voy a hablar de mi experiencia. Claro. Lo que yo siempre hago es, conéctate con ese Dios. No va a haber otra. Y sobre todo, algo que es muy importante, una persona, también la tanatología también trabaja, ok, ¿por qué no quieres afrontar el proceso de muerte? Hay personas que te dicen, porque no sé a dónde voy a ir. Cuando yo muera, es que no sé qué va a pasar conmigo. Sí. Entonces es esa parte de, y no sé si has visto que hay o has escuchado que hay personas que están en cama y dicen, bueno, ¿y por qué no se muere? Ya le diagnosticaron que ya, y el pobre está sufriendo, pero muchas veces no se puede soltar, digamos, de esta vida, porque no sabe a dónde va a ir. Y es que a veces me dicen, es que si yo muero, ¿a dónde voy a ir? No sé a dónde voy a ir, no sé si hay un infierno, si hay un limbo, si hay, ¿no? Entonces es apoyarlos en esa parte. Entonces te das cuenta, la tanatología es muy amplia. Claro. Uh-huh. Y antes se pensaba, como decíamos al inicio, o se enfocaba nada más, es cuando ya la persona va a morir. Y no, es en el constante, pues este proceso que siempre estamos viviendo de pérdidas. Claro. Y también verlo del otro lado, ¿no, Iris? De cuando, ok, si tal vez yo no soy la que, o el que está pasando por esta enfermedad tan severa, tan mortal como lo es el cáncer y tan difícil, tal vez tengo algún familiar, algún ser querido, o tal vez mi tía, alguien que yo conozco está pasando por esta enfermedad. ¿Cómo podemos acompañar a esta persona? Ahora del otro lado, ¿cómo podemos acompañar a esta persona que está pasando por el cáncer? Okay. Cuando tú eres un cuidador de un paciente de cáncer, pasa algo bien chistoso, Ana. También pasas por esas etapas, ¿no? Okay. También pasas por las etapas de tú no estás enferma, pero también pasas por esas etapas. Número 1, a veces es difícil acompañar a la otra persona porque la persona con cáncer es tan vulnerable que se va a apoyar en el familiar, ¿no? Entonces, ahora sí que la persona que va a acompañar a su enfermo, a su familiar, va a requerir de mucha fortaleza. Va a requerir muchas veces de mis necesidades, tal vez las voy a, que no es sano, ¿no? Pero hay personas que van a decir, bueno, ahorita voy a tener que dejar esto para poder estar contigo.
Entonces también es ver no solo al paciente, al paciente que tiene cáncer, sino también al acompañante, porque también el acompañante va a tener pérdidas, porque también el acompañante va a estar vulnerable, porque también el acompañante va a tener necesidades y que muchas veces por un momento las van a dejar a un lado para poder apoyar no solo emocionalmente, sino físicamente también al doliente, ¿no? Claro, y que también el que está pasando por esta enfermedad pueda ver a alguien que tiene esa fortaleza que muchas veces el paciente con cáncer no tiene, ¿no? Claro, entonces imagínate cuánto se le exige y cuánta carga se le pone al familiar o al acompañante, ¿no? Entonces, creo que también el acompañante va a haber momentos en que él también tenga que descansar, de decir, bueno, pedir apoyo a otro familiar para que él también pueda checar sus necesidades, claro, porque si no va a estar dando y va a estar también se va a cansar, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, ya para las personas que están escuchando pues todos estos procesos que estamos hablando de pérdidas, ¿dónde nuevamente, si nos podrías repetir, dónde te podemos encontrar a aquellas personas que quieren saber más y que por algún motivo pues no pudieron llamar a la cabina, pero dónde te podemos encontrar para poder saber un poco más acerca de esta terapia y poder vivir nuestros duelos de manera correcta? Claro, Ana, antes de dar mis datos, quiero adelantarte que estamos por abrir un grupo de apoyo psicológico a mujeres que están pasando por un cáncer, ¿no? Que sea un grupo en las cuales ellas puedan expresar cómo se sienten, en las cuales ellas puedan no solo expresar, sino también motivarse entre ellas. Estaríamos abriéndolo, pues ahora sí que la primera semana de marzo, estamos en eso. Y entonces que pueda ser un proceso de, a ver, no todo es quimio, no todo es medicamento, también encontrar un lugar donde no me juzguen, un lugar donde puedan decir, ay, o sea, hay otra igual que yo, entonces es normal que yo me sienta así, claro, ¿no? Entonces ya estaré dándote los datos correctos. Claro, y que puedas venir a acompañarnos, claro, a hablar sobre este grupo, pues más que nada de apoyo de ver, ¿no? Cómo hay situaciones similares a las que tal vez estas mujeres estén pasando, y me parece que es muy necesario este tipo de grupos, y de antemano te felicito, qué bueno que estés haciendo más por no solo por la sociedad, sino en específico por las mujeres. Gracias. Claro. Bueno, te doy mis datos, es el 951-160-6105 y el local 51-363-08. La página está en el Face, es Vivir en Libertad, y la dirección es Carretera Microondas número 217, Colonia Lomas del Crestón. Está una cuadra arriba de urgencias, a mano derecha, de urgencias del Hospital del Iste. Ok, perfecto, pues ya escucharon a Iris, la podemos encontrar en la página de Facebook Vivir en Libertad, o a los teléfonos, un número fijo local 51-363-08, 51-363-08, o a un celular 951-160-6105, 951-160-6105. Muchas gracias, Iris. Yo creo que es un tema que se debe de hablar más. Claro. Uh-huh. Y que a pesar de los tabús que hay que afrontar estos sentimientos de pérdida. Así es. Y vivir, ¿no? Más que nada vivir en libertad, como la asociación, la fundación que tienes, vivir en libertad es lo más importante. Así es. Sí, así es. Entonces, creo que es importante saber que nada en la vida va a durar. Que lo que tengo en algún momento se va a ir, entonces tengo que disfrutarlo de la mejor manera que yo pueda, ¿no? No quedarme con las ganas de decir te quiero, no quedarme con las ganas de dar las gracias o de un perdón. Nada en esta vida es eterno, todos tenemos pérdidas, querramos o no querramos, vamos a tener pérdidas, entonces no guarden las cosas para una ocasión especial. Vivir es una ocasión ya especial. Así es.
Pues muchas gracias, Iris. Acabamos de escuchar y tener esta pues hermosa plática con Iris Kentia Gómez Ramos, quien es psicóloga y tiene la especialidad en tanatología. Y hoy hablamos sobre las pérdidas, los duelos, la tanatología, cómo acompañar a un paciente con cáncer, qué es lo que pasa cuando recibes una noticia así, si es que tú estás pasando por esta situación. Y antes de irnos, porque ya llegó la parte triste de cerrar este programa, te quiero dejar con lo siguiente. Con frecuencia, pues muchas veces contenemos lágrimas hasta aguantarnos. Y estas lágrimas se contienen hasta no poder articular ciertas palabras. O ante el miedo podemos esbozar una sonrisa. O ante el enojo sentir como nuestro estómago o cabeza explotan, lo cual generan mucha energía contenida. Y déjame decirte que los sentimientos pues son un proceso natural, no los podemos disimular, no porque sentir es pues natural como la vida misma. Y hoy hablamos de los duelos y el duelo pues es un proceso más no un suceso. Y se necesita de un periodo para que la herida ante una pérdida cicatrice. Y muchas veces en este proceso pues sí se experimentan sentimientos y pensamientos que pues no son nada agradables, pero pues son necesarios porque estos pensamientos y sentimientos nos ayudan a salir fortalecidos ante una pérdida. Y hoy acabamos de ver todos estos procesos que se viven ante esta pérdida y le damos las gracias a Iris por haber aceptado esta invitación. Y también gracias a Estéreo 1 por abrirnos este espacio pues para que estos temas fluyan y se escuchen más. Gracias a Pedro Luis Ceballos por el espacio y gracias a ustedes por su fiel sintonía. Le mandamos un gran saludo a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de este programa, a Jorge Quiroz, a Andrea Lozano. Le mandamos un saludo a Dicia Franco, a Itandewi. Y pues gracias a ustedes, gracias DJ Uzi y gracias a Dominic, que el día de hoy no nos pudo acompañar, es una colaboradora acá de Sexto Sentido, no nos pudo acompañar, pero el próximo sábado la vamos a tener aquí. Te mandamos un saludo, Dominic, y también gracias a Nilka Suárez, que desde Venezuela sábado tras sábado nos envía sus comentarios, y hoy le dimos la bienvenida a Yesenia Diamond y gracias también por haber enviado tu comentario desde Bolivia. Gracias a ustedes, nos sintonizamos el próximo sábado y pues cualquier tema que ustedes quieran escuchar, las redes sociales están disponibles para cada uno de ustedes en Twitter, en Facebook e Instagram como Anne Splinker. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Los dejo con una canción que espero que medites en ella, es Cómo se cura una herida, y medita acerca de esta canción hablando de los procesos y de los duelos.